Mis propios hijos me echaron a la calle con -12 grados. A las 11 de la noche. De mi propia penthouse que pagué con el sudor de toda una vida. Pero cuando vi lo que estaban escondiendo adentro, el frío de la calle no fue nada comparado con el hielo que sentí en las venas. Mamá, tienes que irte. Ahora. El mensaje de Rafael llegó sin explicación, sin disculpas. Miré la pantalla de mi teléfono con las manos temblorosas. 66 años cargando a esta familia sobre mis hombros, y ahora me trataban como basura. Cuando toqué el timbre de mi propia puerta, fue Carolina quien abrió. Mi nuera me miró con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado durante años. Rosaura, qué sorpresa, sorpresa. Era mi casa. Mi penthouse. El lugar donde había invertido hasta el último peso de mi jubilación. Necesito hablar con Rafael, logré murmurar, pero Carolina ya estaba cerrando la puerta en mis narices. No es buen momento. Llama mañana. El sonido del pestillo fue como una puñalada directa al corazón. Me quedé parada en el pasillo del edificio que yo misma había pagado, temblando no solo por el frío sino por la traición. Pero algo no cuadraba. Las luces estaban todas encendidas. Se escuchaban voces, movimiento. ¿Qué estaban haciendo ahí adentro que no podía ver? Decidí esperar. Tenía una corazonada que me carcomía por dentro. Y tenía algo que ellos no sabían, la copia de la llave que había escondido años atrás. Recordé el día que compré este lugar. Era 2018. Acababa de vender la casa familiar después de la muerte de mi esposo. Rafael me había dicho, mamá, invierte en algo que te haga feliz. Qué cruel ironía. La felicidad ahora me estaba destruyendo. La penthouse tenía ventanales enormes con vista panorámica de la ciudad. Cuando la vi por primera vez, imaginé las tardes de domingo cocinando para los nietos, las navidades con la mesa llena, los cumpleaños con risas llenando cada rincón. Pagué de contado. 400,000 pesos de toda una vida trabajando como hormiga. Los primeros meses fueron un sueño. Rafael venía con los niños cada fin de semana. Carolina fingía admirar la decoración que había elegido con tanto amor, los sillones color vino, las cortinas doradas que tamizaban la luz de la mañana, la mesa de roble heredada de mi madre. Está preciosa, suegra, decía Carolina mientras los niños corrían por los pasillos. Pero yo veía algo más en sus ojos. Una ambición que me helaba la sangre. Era más fácil fingir que no lo notaba que enfrentar esa verdad tan dolorosa. Los domingos se volvieron sagrados. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo perfecto. Guisado de pollo como le gustaba a Rafael desde pequeño, arroz con verduras, frijoles cremosos. La mesa se llenaba de voces, de risas, de abuela, cuéntanos otra historia. Pero las serpientes empezaron a mostrar los colmillos. Carolina comenzó con comentarios aparentemente inocentes. Esta cocina es demasiado grande para una persona sola. ¡Qué desperdicio de tanto espacio! Con esta vista se podría hacer una fortuna. Rafael guardaba silencio. Su cobardía se volvió complicidad. Las visitas se espaciaron como goteras que se secan. Los domingos familiares se convirtieron en llamadas cortantes, excusas de último minuto, compromisos que aparecían de la nada. Me quedaba esperando en la mesa puesta para 6, masticando soledad mientras la comida se enfriaba. Mamá, no puedes esperar que vengamos cada domingo, me escupió Rafael por teléfono un día. Tenemos nuestra vida. Como si yo no fuera parte de esa vida. Como si los años que dediqué criándolo fueran aire. Entonces comenzaron las insinuaciones más directas. Deberías pensar en un lugar más pequeño, sugería Carolina durante sus visitas cada vez más raras. Algo más apropiado para tu edad. Mi edad. Como si los 66 años me hubieran convertido en un mueble inútil. Pero esa noche, parada en el frío como una mendiga en mi propio edificio, supe que había llegado el momento de descubrir qué tramaban. El viento cortaba como navajas, pero mi determinación era más fuerte que el invierno. Esperé 2 horas escondida detrás de una columna hasta que finalmente los vi salir. Rafael caminaba rápido, nervioso. Carolina lo seguía hablando por teléfono en voz baja. Cuando desaparecieron por el estacionamiento, saqué mi llave secreta con manos que ya no temblaban. Era hora de conocer la verdad. Subí los escalones hacia mi propia puerta como una ladrona en la noche. ¡Qué absurdo!
Robando en mi propia casa. La llave giró suavemente la cerradura, y cuando empujé la puerta, me golpeó un olor que no reconocí. Perfume caro. Champán. Algo se estaba cocinando en mi cocina. Entré en silencio, el corazón golpeándome las costillas como un martillo. Las luces del comedor estaban encendidas, y lo que vi me dejó sin aliento. Mi mesa de roble, la mesa de mi madre, estaba cubierta con papeles. Contratos. Fotografías de la Penthouse desde todos los ángulos. Calculadoras. Números escritos a mano. Me acerqué como un fantasma. Los papeles tenían membrete de una inmobiliaria de lujo. Avalúo comercial, decía uno. Precio de venta sugerido, 850.000 pesos. Otro papel tenía la letra de Carolina, comisión del agente, 8%. Ganancia neta, 780.000 pesos. Mi sangre se volvió veneno. Estaban vendiendo mi casa. Mi refugio. Mi último pedazo de dignidad. Sin decirme nada. Como si yo ya estuviera muerta. Pero había más. Encontré una carpeta con mi nombre. Dentro, fotocopias de mis estados de cuenta bancarios. ¿Cómo los habían conseguido? Mis ahorros, mis inversiones, todo estaba ahí expuesto como una autopsia financiera. Habían calculado hasta el último centavo que me quedaba de vida. En una hoja aparte, Carolina había escrito a mano: plan de acción, convencer a R de que la madre necesita cuidados especiales. Vender la Penthouse para pagar residencia geriátrica. Quedarnos con la diferencia. Ella no puede manejar tanto dinero sola. Las lágrimas me quemaron los ojos. Residencia geriátrica. Me querían encerrar en un asilo para robarme todo. Mis propios hijos. La sangre de mi sangre conspirando contra mí como buitres. Seguí explorando mi propia casa convertida en guarida de ladrones. En la cocina encontré botellas de vino caras, quesos importados, jamón serrano. Habían estado celebrando. Brindando por mi desgracia en mi propia casa con mi propia comida. El refrigerador tenía una nota pegada con un imán: cita con el notario, martes 3 de la tarde. Llevar escrituras originales. Martes. Eso era en 2 días. En 2 días iban a consumar el robo más grande de mi vida. Pero lo que más me destrozó fue encontrar en el cajón de mi escritorio una carta a medio escribir. Era de Rafael, dirigida a mí. Querida mamá, hemos tomado la difícil decisión de... La carta estaba llena de mentiras dulces, excusas baratas sobre mi bienestar, mi seguridad, mi futuro. Creemos que es mejor para ti, decía. A tu edad necesitas cuidados especializados. Como si fuera una inválida mental. Como si 66 años me hubieran convertido en una idiota. Me senté en mi sillón favorito, el color vino que había elegido con tanto cariño, y dejé que la realidad me aplastara. No era solo la traición. Era la frialdad calculada. La forma en que habían planeado cada detalle de mi destrucción. Recordé todas las veces que Rafael había venido a visitarme en los últimos meses. No era cariño. Era espionaje. Cada pregunta sobre mis finanzas, cada comentario sobre mi salud, cada sugerencia sobre simplificar mi vida había sido parte de este plan diabólico. Y Carolina. Esa mujer que había acogido como una hija cuando se casó con Rafael. La había ayudado con los niños. Le había prestado dinero cuando empezaron el negocio, había sido su confidente cuando tuvo problemas matrimoniales. Todo eso para que al final me pagara con esta puñalada por la espalda. Pero en medio de mi dolor, algo más fuerte comenzó a crecer. Rabia. Rabia pura y ardiente. Habían subestimado a la mujer que me había convertido después de tantos años de lucha. Pensaron que era una viejita indefensa, fácil de manipular. Se habían equivocado. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía desde hacía años. Tomé mi teléfono y comencé a fotografiar cada papel, cada contrato, cada evidencia de su traición. Si querían jugar sucio, yo también sabía cómo hacerlo. Luego fui a mi habitación y saqué de la caja fuerte todos los documentos importantes. Las escrituras de la Penthouse, por supuesto, pero también los papeles de mis otras inversiones, los que ellos no sabían que existían. Mis acciones, mis bonos, la cuenta de ahorro secreta que había mantenido desde la muerte de mi esposo. Guardé todo en una maleta pequeña junto con algunas ropas esenciales.
Esta noche no dormiría aquí. Necesitaba un lugar seguro para planear mi contraataque. Antes de irme, dejé una nota en la mesa donde habían estado sus papeles de traición. Queridos hijos, gracias por enseñarme quiénes son realmente. Mañana sabrán quién soy yo. Firmé con mi nombre completo, como en los documentos legales. Salí de mi penthouse por última vez como víctima. La próxima vez que entrara, sería como una guerrera. El hotel donde me refugié esa noche costaba más por una noche que lo que Rafael gastaba en regalos para mí en todo un año. Pero el dinero ya no me dolía. Había aprendido que la mezquindad duele más que cualquier gasto. A las 6 de la mañana ya estaba despierta con mi teléfono en la mano. Primera llamada. Mi banco. Señora Rosaura, buenos días. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. La voz del ejecutivo sonaba sorprendida. Todas, señora. Todas. Especialmente las de Rafael Mendoza y Carolina Silva. Durante años había estado enviando dinero religiosamente. 500 pesos semanales para ayudar con los gastos de los niños. 1000 pesos extra cada mes para emergencias familiares. Los seguros médicos de mis nietos que pagaba yo porque así estamos más tranquilos, mamá. También quiero remover a Rafael Mendoza como beneficiario de mis cuentas. Continué. El silencio del otro lado fue elocuente. Señora, ¿está segura? Esto requiere su presencia física en el banco. Estaré ahí en 1 hora. Segunda llamada. Mi contador. José, necesito revisar urgentemente todos mis activos. Especialmente los que tienen a Rafael como cotitular. José había manejado mis finanzas desde que enviudé. Era un hombre honesto que siempre me había advertido sobre no poner todos los huevos en la misma canasta. Rosaura, pasó algo. Su voz reflejaba preocupación genuina. Pasó que mis hijos creen que soy una idiota senil. Le conté todo, cada detalle de lo que había descubierto. José suspiró del otro lado. Lo siento mucho, pero me alegra que hayas abierto los ojos a tiempo. Tenemos trabajo que hacer. Tercera llamada. El abogado que había manejado la compra de la penthouse. Doctor Hernández. Habla Rosaura González. Necesito una cita urgente. Mis hijos están intentando vender mi propiedad sin mi consentimiento. En el banco, firmé papeles hasta que me dolió la muñeca. Cada firma era como cortar una cadena invisible. Rafael ya no podía acceder a mi cuenta corriente. Carolina ya no recibiría ni un peso más para sus gastos de los niños. Los seguros médicos que pagaba religiosamente fueron cancelados. ¿Quiere que le enviemos notificación por escrito a los antiguos beneficiarios?, preguntó la ejecutiva. No. Se enterarán solos cuando intenten usar las tarjetas. En la oficina del contador, los números me dieron vértigo. Durante los últimos 5 años, había transferido a Rafael un total de 120,000 pesos. Sin contar los préstamos que nunca me devolvió, los regalos, las emergencias que siempre aparecían cuando yo tenía dinero disponible. Rosaura, tienes más patrimonio del que ellos saben, me dijo José señalando los papeles. Las acciones que compramos el año pasado han subido 30%. Tus bonos del gobierno están intactos. Y la cuenta de inversiones que abriste en el Banco de Monterrey ni siquiera aparece en tus estados regulares. Tenía razón. Después de años de experiencia, había aprendido a diversificar. No todo mi dinero estaba en el mismo lugar, y definitivamente no todo estaba al alcance de Rafael. ¿Cuánto calculas que valgo realmente?, pregunté. José hizo números en su calculadora y me mostró la pantalla. 900,000 pesos. Casi 1,000,000. Rafael y Carolina pensaban que mi única riqueza era la penthouse y mis ahorros básicos. Se habían equivocado por 500,000 pesos. El abogado fue aún más revelador. Señora González, intentar vender una propiedad sin el consentimiento del dueño es fraude. Falsificar documentos es un delito penal. Con las pruebas que me está mostrando, podríamos no solo detener la venta, sino presentar cargos criminales. No quiero cárcel para mis hijos, le dije. Quiero algo mejor. Quiero que aprendan. ¿Qué tiene en mente? Le expliqué mi plan. El abogado sonrió. Señora, esto es legal y devastadoramente efectivo.
pero está preparada para las consecuencias emocionales. Doctor, cuando tus propios hijos te planean robar y encerrar en un asilo, las consecuencias emocionales ya las pagué todas. Esa tarde, mientras Rafael y Carolina creían que yo estaba llorando en algún rincón como una víctima, yo estaba firmando documentos que cambiarían sus vidas para siempre. Primero, una orden de restricción temporal sobre la venta de la Penthouse. Cualquier notario que intentara procesar la transacción recibiría una notificación legal inmediata. Segundo, una demanda por apropiación indebida de documentos privados. Tenían fotocopias de mis estados bancarios sin mi autorización. Tercero, y esto era mi obra maestra, una transferencia de la Penthouse a un fideicomiso irrevocable. Ya no era técnicamente mía, pero ellos tampoco podrían tocarla jamás. ¿Y quién será el beneficiario del fideicomiso?, preguntó el abogado. Sonreí por primera vez en días. Mi nieta Ángela, la única que me visitaba sin pedirme dinero. Cuando salí de la oficina legal, tenía en mi bolso suficiente documentación para destruir los sueños de Rafael y Carolina. Pero también tenía algo más importante, la certeza de que había recuperado mi poder. Me senté en un café cerca de la oficina y pedí un chocolate caliente con canela. Hacía años que no me daba ese lujo. Siempre estaba ahorrando para ayudar a la familia. Mientras removía el chocolate, pensé en la ironía. Mis hijos habían planeado mi destrucción con tanto cuidado, pero habían olvidado un detalle crucial. Me habían subestimado completamente. Mañana se enterarían de su error. El martes a las 2 de la tarde me estacioné frente al edificio de la notaría. Rafael y Carolina llegaron puntuales, cargando una carpeta gorda con documentos. Los vi desde mi auto, hablando animadamente, sonriendo como hienas antes de la cacería. Carolina llevaba un vestido rojo elegante, como si fuera a una celebración. En cierto modo, lo era. O eso creían. Lo seguí a distancia prudente. En la sala de espera de la notaría, me senté 3 sillas detrás de ellos. Rafael revisaba nerviosamente los papeles mientras Carolina escribía mensajes en su teléfono, probablemente calculando cuánto gastarían de mi dinero robado. Familia Mendoza, llamó la secretaria. Se levantaron confiados. Yo esperé exactamente 5 minutos antes de seguirlos. Cuando empujé la puerta de la oficina del notario, sus caras se transformaron en máscaras de horror puro. Rafael se puso blanco como papel. Carolina dejó caer su teléfono. Buenos días, dije con la voz más dulce que pude reunir. Vine a evitar que cometan un delito. El notario, un hombre mayor con lentes gruesos, nos miró confundido. Señora, usted es Rosaura González, la dueña de la propiedad que estos 2 estafadores están intentando vender sin mi conocimiento. Puse sobre su escritorio toda la documentación que había preparado. Escrituras originales, identificación, y lo más importante, la demanda por fraude que había presentado esa mañana. Mamá, ¿qué estás haciendo?, balbuceó Rafael. Su voz sonaba como la de un niño atrapado robando dulces. Protegiendo lo que es mío de mis propios hijos ladrones. El notario revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Señor Mendoza, estos documentos muestran claramente que usted no tiene autorización legal para esta transacción. De hecho, aparentemente hay una orden judicial que prohíbe cualquier intento de venta. Carolina encontró su voz venenosa. Rosaura, estás loca. Lo hacemos por tu propio bien. No puedes manejar tanto dinero sola. Mi propio bien. Me reí, pero no había humor en mi risa. Encontré todos sus papeles anoche. El plan para encerrarme en un asilo. Los cálculos de cuánto ganarían con mi sufrimiento. Las fotocopias ilegales de mis cuentas bancarias. Rafael se desplomó en su silla. Mamá, puedo explicarlo. No hay nada que explicar, hijo. Está todo muy claro. Saqué mi teléfono y les mostré las fotografías que había tomado de sus documentos. Tengo evidencia de todo. La conspiración, los números, hasta la carta que escribiste llena de mentiras sobre mi bienestar. El notario se aclaró la garganta. Me temo que no puedo proceder con esta transacción. Señora González, ¿desea presentar cargos adicionales? Todavía no, doctor. Primero quiero que mis hijos entiendan las consecuencias de subestimarme. Carolina se puso de pie furiosa.
No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Familia. La palabra me salió como veneno. La familia no planea robarte y encerrarte. La familia no falsifica documentos. La familia no celebra con champán caro mientras planea tu destrucción. Rafael intentó un último acto de manipulación. Mamá, estás actuando irracionalmente. Quizás deberías hablar con un doctor. Ya hablé con varios doctores, hijo. Mi abogado, mi contador, y curiosamente, todos coinciden en que estoy perfectamente cuerda. Lo suficientemente cuerda para darme cuenta de que mis hijos son estafadores. Le entregué al notario una carta sellada. Esto es una notificación legal de que cualquier persona que intente procesar documentos fraudulentos relacionados con mis propiedades será considerada cómplice de fraude. Salimos de la notaría en silencio. Pero en el estacionamiento, Carolina explotó. Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar todo. Tienes demencia senil. Inténtenlo, les dije caminando hacia mi auto. Mi abogado los está esperando. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Rafael llamaba cada 15 minutos. Carolina enviaba mensajes histéricos. Mamá, tienes que entender, estás cometiendo un error, siempre puedes confiar en nosotros. La ironía era deliciosa. Ahora que habían perdido el control, súbitamente querían dialogar. Pero el momento que más disfruté fue cuando recibí la notificación de mi banco. Rafael había intentado usar la tarjeta que yo pagaba para sus gastos familiares. Transacción denegada. Carolina había tratado de hacer una transferencia desde mi cuenta. Acceso revocado. A las 10 de la noche, llegaron a mi hotel. Los vi desde la ventana de mi habitación, parados en el lobby como dos niños perdidos. Le pedí al conserje que les dijera que la señora González no recibía visitas de estafadores. Pero mi verdadera satisfacción llegó al día siguiente. José, mi contador, me llamó riéndose. Rosaura, tengo noticias divertidas. Rafael fue al banco esta mañana preguntando por tus cuentas. Cuando le dijeron que ya no tenía acceso, gritó tanto que tuvieron que llamar a seguridad. Y Carolina intentó cancelar el seguro médico de los niños, pero descubrió que ya no está a tu nombre. Ahora tienen que pagarlo ellos mismos. La realidad de sus acciones comenzaba a golpearlos. Sin mi dinero, sus vidas perfectas empezarían a desmoronarse. El apartamento lujoso que rentaban, el auto nuevo de Carolina, las vacaciones caras, los restaurantes elegantes. Todo eso lo financiaba yo sin darme cuenta. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era mi nieta Ángela, la hija mayor de Rafael. Su voz sonaba confundida y dolida. Abuela, papá dice que estás enferma, que por eso actuaste tan raro en la notaría. Es verdad. Mi corazón se rompió un poco más. Ahora estaban usando a los nietos para manipularme. Ángela, cariño, estoy perfectamente bien. Lo que pasa es que descubrí que tus papás estaban intentando robarme. ¿Robarle? Pero abuela, ellos dicen que es por tu propio bien. Hijita, ¿te han dicho alguna vez por qué no me visitan ya? ¿Por qué cancelaron nuestros domingos familiares? Silencio del otro lado. Luego, con voz pequeña, mamá dice que estás muy mayor para cuidarnos. ¿Y tú qué piensas? Yo te extraño, abuela. Extraño tus guisados. Extraño nuestras conversaciones. Ahí tuve mi primera grieta de esperanza. No todos estaban perdidos. Ángela era diferente. Siempre había sido diferente. ¿Te gustaría venir a tomarme un café mañana? Solo tú y yo. Como antes. Papá me dejaría. No le preguntes a papá. Pregúntate a ti misma qué quieres hacer. Colgué con una sonrisa en el rostro. Por primera vez en días, tenía algo más que venganza en mente. Tenía esperanza. Pero lo que más me satisfacía no era su sufrimiento económico. Era saber que finalmente había recuperado mi dignidad. Por primera vez en años, nadie me estaba usando. Nadie estaba calculando cuánto podían sacarme. Nadie estaba fingiendo amor para obtener dinero. Estaba aprendiendo la diferencia entre estar sola y estar libre. Ángela llegó al café exactamente a las 3 de la tarde.
Verla caminar hacia mi mesa fue como ver un rayo de sol después de una tormenta. 23 años, alta como su abuelo, con esos ojos inteligentes que siempre me recordaron a mí misma cuando era joven. «Abuela», me dijo abrazándome fuerte. «Papá se puso furioso cuando le dije que venía a verte. Y aún así viniste. Necesitaba escuchar tu versión. Algo no cuadra en todo esto». Pedimos café y pastel de chocolate, como hacíamos cuando era niña. Pero ahora ella era una mujer adulta, trabajando como enfermera en el hospital público. Una mujer con criterio propio. «Cuéntame qué pasó realmente», me dijo. Le conté todo. Cada detalle de la traición, los documentos que encontré, el plan para encerrarme en un asilo. Ángela escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, la rabia creciendo en su rostro. «No puedo creerlo», murmuró. «Sabía que papá había cambiado, pero esto es monstruoso». «¿Sabías que había cambiado?» «Abuela, desde que mamá consiguió ese trabajo en la empresa de bienes raíces, solo hablan de dinero, de propiedades, de inversiones, de oportunidades. Y siempre terminan hablando de ti. De mí. De cuánto dinero tienes. De si realmente necesitas vivir sola en una penthouse tan grande. De si estarías mejor en un lugar apropiado para tu edad». Hizo comillas con los dedos, imitando a Carolina. Mi corazón se encogió. ¿Y tú qué pensabas cuando decían eso? Que estaban locos. «Abuela, tú cocinas mejor que cualquier chef, manejas tus finanzas mejor que papá, y eres más independiente que la mitad de la gente de mi edad. ¿Qué tiene eso de senil?» Las lágrimas me quemaron los ojos. Por fin alguien me veía como realmente era. «Hay algo más que debes saber», continuó Ángela bajando la voz. «Mamá está embarazada». Me quedé helada. «¿Embarazada?» «De 3 meses. No lo han anunciado porque querían resolver primero tu situación. Necesitan dinero para comprar una casa más grande». Todo cobró sentido. La urgencia, la prisa por vender mi penthouse, el plan para encerrarme. No era solo codicia. Era desesperación. Querían mi dinero para financiar su nueva vida familiar. «Por eso la prisa», murmuré. «Abuela, hay algo más». Mamá le dijo a papá que si no conseguían el dinero pronto, ella se iría con el bebé a casa de sus padres. Chantaje emocional. Carolina había amenazado con llevarse a su futuro hijo si Rafael no me robaba más rápido. «Ángela, tú sabías del plan para vender mi casa». Bajó la mirada, avergonzada. Escuché conversaciones. Papá decía que era, por tu propio bien, que no podías manejar tanto patrimonio sola. Pero yo sabía que era mentira. ¿Por qué no me dijiste nada? Intenté. ¿Recuerdas la última vez que fui a visitarte? Te pregunté si estabas bien económicamente, si necesitabas ayuda con algo. Quería ver si sabías lo que se venía. Recordé ese día. Ángela había estado extrañamente preocupada, haciendo preguntas que me parecieron raras. Ahora entendía que había sido una advertencia velada. «Abuela, lo que hiciste en la notaría fue épico». Papá llegó a casa como un zombi. Mamá se encerró a llorar. Creo que por primera vez se dieron cuenta de que metieron la pata. ¿Te parece mal lo que hice? ¿Bromeas? Me parece genial. Toda mi vida he visto cómo te exprimían. Los domingos que preparabas comida para 6 y solo llegábamos 3. Los regalos caros que les comprabas y ellos te daban flores del supermercado. La forma en que papá siempre tenía emergencias, cuando tú tenías dinero disponible. Sonreí. Mi nieta había heredado más que mis ojos. Había heredado mi inteligencia para ver a través de las mentiras. «Hay algo que quiero ofrecerte», le dije. «Pero antes necesito saber si realmente quieres una relación conmigo o si solo sientes lástima». «Abuela, tú fuiste más madre para mí que mamá muchas veces. Cuando me gradué de enfermería, ¿quién estuvo en primera fila? Cuando rompí con mi novio del año pasado, ¿quién me escuchó llorar por teléfono toda la noche? No fue papá». Tenía razón. Había estado presente en cada momento importante de su vida, mientras Rafael y Carolina estaban ocupados con sus ambiciones sociales. «Ángela, ayer puse mi penthouse en un fideicomiso. Ya no es técnicamente mía,
pero tampoco pueden robármela. Cuando yo muera, será tuya. Se quedó boquiabierta. Abuela, no puedes. Ya está hecho. Pero hay condiciones. Tienes que prometerte que nunca le darás ni un peso a tus padres de esa herencia. Y tienes que prometerme que seguirás visitándome no por el dinero, sino porque realmente me quieres. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Abuela, yo te visitaría aunque fueras pobre. Te quiero porque eres la mujer más fuerte que conozco. Entonces acepta ser mi familia real. No la familia que me chantajea, sino la familia que me elige. Ángela se levantó y me abrazó ahí mismo en el café. La gente nos miraba, pero no me importó. Por primera vez en meses, me sentía amada de verdad. Hay una cosa más, me susurró al oído. Papá está desesperado. Intentó pedir un préstamo usando tu penthouse como garantía, pero el banco le dijo que ya no tiene acceso. Mamá está amenazando con irse a Guadalajara con sus padres. ¿Y tú qué piensas de eso? Que quizás sea lo mejor. A veces las familias se separan porque ya no pueden seguir lastimándose. Mi nieta sabia tenía razón. A veces el amor verdadero significa dejar ir a quien te hace daño. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿No tienes miedo de quedarte sola? Sonreí y tomé su mano. Hijita, hay una gran diferencia entre estar sola y estar abandonada. Yo ya no estoy abandonada. Pasamos toda la tarde hablando. Ángela me contó sobre su trabajo en el hospital, sobre los pacientes ancianos que veía todos los días. Abuela, hay gente de 70 años que está más vital que algunos de 30. La edad no es un número, es una actitud. Me habló también de sus sueños. Quería especializarse en geriatría, ayudar a personas mayores a mantener su dignidad e independencia. Fue viendo cómo te trataban que me di cuenta de lo que quería hacer con mi vida. Cuando nos despedimos, ya había oscurecido. ¿Cuándo te veo otra vez?, me preguntó. Cuando tú quieras, mi amor. Pero ahora tengo que terminar algo importante. Esa noche, en mi habitación del hotel, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche, sentada en la cama del hotel con mi laptop abierta, comencé a escribir la carta más importante de mi vida. No era una carta de despedida, sino una declaración de independencia. Una carta que le enviaría a Rafael y Carolina para que entendieran exactamente con quién se habían metido. Queridos Rafael y Carolina, comencé. Durante 66 años he vivido mi vida cuidando, protegiendo y sacrificándome por mi familia. Durante los últimos 5 años, ustedes han convertido ese amor en su fuente de ingresos personal. Escribí cada palabra con precisión quirúrgica. Les detallé exactamente cuánto dinero les había dado, 120,000 pesos en transferencias directas, más los seguros médicos, más los préstamos nunca devueltos, más los regalos caros, más las cenas en restaurantes elegantes que siempre terminaba pagando yo. El total de mi inversión en ustedes durante estos años asciende a 210,000 pesos. Dinero que dieron por sentado, como si fuera su derecho natural sangrarme económicamente. Luego venía la parte que más disfruté escribiendo, pero su error más grande no fue robarme el dinero. Su error fue subestimarme. Creyeron que por tener 66 años era una vieja tonta y manipulable. Se equivocaron. Les expliqué punto por punto todo lo que había hecho, las cuentas canceladas, los accesos revocados, el fideicomiso irrevocable, las demandas legales. Cada peso que intentaron robarme lo he protegido. Cada plan que tramaron lo he destruido. Pero la verdadera bomba venía después. Ángela me contó sobre el embarazo. Carolina. Felicidades. Ahora entiendo la desesperación por conseguir mi dinero rápidamente. Lamento informarte que tendrás que financiar a tu nuevo hijo con tu propio trabajo, como hace la gente decente. Agregué un párrafo que sabía que los mataría. Durante estos años, he financiado su vida de lujos mientras yo me negaba a gastos básicos. Ustedes comían en restaurantes de 500 pesos por persona mientras yo comía frijoles en casa para ahorrar. Ustedes se compraban ropa de marca mientras yo usaba la misma ropa de hace 5 años. Ustedes planeaban vacaciones caras con mi dinero mientras yo no había salido de la ciudad en 3 años. Continué con detalles específicos que les dolerían. Rafael, ¿recuerdas cuando me pediste 5,000 pesos para reparar el auto y 2 semanas después vi las fotos de tu fin de semana en Cancún? Carolina,
¿Recuerdas cuando necesitabas dinero para medicinas de los niños, y ese mismo día publicaste fotos del collar de oro que te compraste? La carta se volvía más personal, pero lo que más me duele no es el dinero robado. Es haber descubierto que mis propios hijos son capaces de planear mi encierro en un asilo para robar mi patrimonio. Es saber que celebraron con champán caro mientras planeaban mi desgracia. Es entender que para ustedes, yo solo era una cuenta bancaria con patas. Luego les revelé la información que Ángela me había dado. Sé del chantaje emocional, Carolina. Sé que amenazaste a Rafael con irte si no conseguía mi dinero rápidamente. Sé que planeaban usar el dinero de la venta de mi casa para comprar una mansión y financiar tu nuevo bebé. Sé que me veían como un obstáculo para sus sueños de grandeza. La parte final era devastadora. Quiero que sepan que no los odio. Los compadezco. Porque van a criar un hijo con los valores que ustedes han demostrado, que la familia existe para ser explotada, que los ancianos son recursos a explotar, que el amor se mide en dinero. Ese niño crecerá aprendiendo que está bien robar a quien te ama. Terminé con una promesa. Desde hoy, ustedes están solos. No habrá más transferencias, no más préstamos, no más regalos, no más ayudas. Van a aprender a vivir con su propio dinero, como los adultos que deberían ser. Y cuando ese bebé nazca, van a entender lo que significa trabajar de verdad por el bienestar de su familia. Imprimí la carta en el Business Center del hotel y la envié por mensajería certificada. Quería que supieran que cada palabra estaba documentada legalmente. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Rafael llamó 17 veces seguidas. Carolina envió mensajes que empezaron suplicantes y terminaron amenazantes. Rosaura, tienes que entender que el bebé cambia todo. No puedes ser tan cruel con tu propia sangre. Vas a arrepentirte de esto. Eres una vieja amargada. El bebé necesita abuelos. Pero yo ya había tomado la decisión más liberadora de mi vida. No iba a contestar más sus llamadas. Había terminado de ser su cajero automático emocional. En cambio, llamé a José, mi contador. Quiero que prepares un análisis completo de mis finanzas. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo disponible para vivir mi propia vida. Los números fueron una revelación. Sin las sangrías constantes a Rafael y Carolina, mi patrimonio no solo era suficiente para vivir cómodamente los próximos 20 años, sino que incluso me permitía algunos lujos que me había negado. Rosaura, me dijo José, podrías viajar por Europa 6 meses cada año y aún te sobraría dinero. Podrías comprarte un auto nuevo, renovar tu guardarropa, comer en restaurantes elegantes todas las semanas. Has estado viviendo como pobre siendo rica. Tenía razón. Durante años había vivido como una ermitaña para poder financiar la vida lujosa de mis hijos. Europa. Hacía 30 años que soñaba con conocer Italia. Pero siempre había algo más importante: la universidad de Rafael, la boda de Rafael, la casa de Rafael, los nietos de Rafael. Mi vida había sido un eterno después, cuando Rafael esté establecido. Pues Rafael ya estaba establecido. Y yo todavía estaba viva. Esa tarde fui a una agencia de viajes con una determinación que no había sentido en décadas. Quiero ir a Italia, le dije a la agente, una chica joven con sonrisa profesional. ¿Cuándo? Mañana, si es posible. La chica me miró sorprendida. Señora, necesitamos al menos una semana para preparar documentos, reservas, seguros de viaje. Tengo una semana, le dije firmemente. Prepáreme el viaje más hermoso que pueda imaginar. Dinero no es problema. Por primera vez en mi vida, el dinero realmente no era problema. No porque fuera millonaria, sino porque finalmente era mío. Cada peso iba a gastarlo en mi felicidad, no en financiar la codicia ajena. ¿Tiene alguna preferencia específica?, preguntó la gente, ya más animada al ver que hablaba en serio. Quiero ver Roma, Florencia, Venecia. Quiero hoteles bonitos, no hostales para mochileros. Quiero comer en restaurantes auténticos, no en cadenas de comida rápida. Quiero vivir como siempre soñé y nunca me permití. La agente comenzó a teclear en su computadora con entusiasmo. Tengo un paquete de 3 semanas que incluye tours privados, hoteles 4 estrellas, todas las comidas incluidas. Dígame el precio sin miedo. 45,000 pesos, señora. Hace 6 meses.
Esa cifra me habría dado un infarto. Era lo que le enviaba a Rafael en 3 meses. Ahora sonreí y saqué mi tarjeta de crédito. Incluya también un boleto para mi nieta Ángela. Ella viene conmigo. Mientras la agente procesaba los pagos, recibí una llamada de Manuel, mi hermano menor que vivía en Puebla. Hacía meses que no hablábamos. Rosaura, Rafael me llamó desde Guadalajara. Dice que te has vuelto loca, que estás regalando dinero y haciendo cosas irracionales. Me pidió que hablara contigo para que entres en razón. Me reí mientras firmaba los vouchers del viaje. Manuel, ¿conoces la diferencia entre loca e inteligente? ¿Cuál? Una loca deja que la roben durante años. Una inteligente se da cuenta y protege lo suyo. Le conté toda la historia mientras caminaba por la agencia de viajes, mirando folletos de destinos exóticos. Manuel escuchó en silencio, y al final suspiró profundamente. Hermana, me da vergüenza admitir esto, pero siempre supe que Rafael te estaba usando. Solo que no sabía cómo decírtelo sin lastimarte. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque veía que eras feliz sintiéndote útil. Pensé que era mejor dejarte en paz que destruir tu ilusión de familia perfecta. Era cierto. Había sido feliz siendo útil. Pero había confundido ser útil con ser amada. Había confundido ser explotada con ser necesaria. Manuel, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que si me hubieran pedido ayuda honestamente, se la habría dado sin pensarlo 2 veces. Si Rafael me hubiera dicho, mamá, Carolina está embarazada y necesitamos ayuda para comprar una casa, yo los habría ayudado con gusto. Pero eligieron robarme, mentirme y planear mi encierro. Eso los convierte en ladrones, no en familia, hermana. Mi hermano tenía razón. La familia honesta pide ayuda cuando la necesita. Los ladrones la roban en silencio. Manuel, hay algo más que quiero decirte. Voy a viajar a Italia con Ángela. 3 semanas recorriendo todo lo que siempre quise conocer. Rosaura, ¿en serio? Me parece fantástico. Te lo mereces después de tantos años cuidando a todos. ¿Sabes qué más voy a hacer? Cuando regrese de Italia, voy a buscar un departamento nuevo. Uno que sea solo mío, donde Rafael y Carolina no tengan recuerdos ni derechos. Y la Penthouse está en fideicomiso para Ángela. Que la disfrute cuando sea mayor. Mientras tanto, yo voy a vivir mi propia vida. Esa noche, cenando sola en el restaurante del hotel, me sentí más libre que nunca. Pedí vino tinto, salmón a la parrilla y postre de chocolate. Todo lo que me había negado durante años para ahorrar dinero que terminaba en las cuentas de Rafael. El mesero, un señor mayor muy amable, notó que cenaba sola. ¿Celebra algo especial, señora? Celebro mi independencia, le dije alzando la copa de vino. Él sonrió. Brindo por eso. La independencia no tiene edad. Mientras bebía mi vino, revisé los mensajes de WhatsApp. Ángela había enviado fotos de los pasaportes que había renovado apresuradamente. Abuela, no puedo creer que vamos a Italia. Es el mejor regalo de mi vida. Rafael había enviado 12 mensajes más. Mamá, esto es un berrinche de persona mayor. Estás actuando como una adolescente rebelde. Piensa en el bebé que viene en camino. Carolina está llorando. El estrés le puede hacer daño. Borré todos sus mensajes sin leer los últimos. El Rafael que yo había criado, el niño dulce que me abrazaba cuando tenía pesadillas, había muerto hace tiempo. En su lugar había un hombre codicioso que veía a su madre como una cuenta bancaria. Carolina también había escrito: Rosaura, el embarazo me tiene muy sensible. No puedes abandonarnos ahora que más te necesitamos. La ironía era deliciosa. Ahora que ya no podían robarme, súbitamente me necesitaban. Llamé al número que me había dado el abogado para emergencias. Doctor Hernández, habla Rosaura González. Quiero agregar una cláusula a los documentos legales. Dígame, señora. Si Rafael o Carolina intentan acercarse a mí físicamente, quiero una orden de restricción. No quiero enfrentamientos dramáticos. Entendido. Prepararé los documentos mañana mismo. Después de cenar, subí a mi habitación y me paré frente al espejo del baño.
La mujer que me miraba desde el reflejo había cambiado. Sus ojos ya no tenían esa tristeza resignada de quien acepta ser maltratada. Tenían fuego. Tenían determinación. Rosaura, me dije a mi reflejo, durante 60 años has vivido para otros. Los próximos 60 años vas a vivir para ti. Era una promesa que pensaba cumplir. Al día siguiente, Ángela llegó temprano al hotel cargando una maleta pequeña y una sonrisa gigante. Abuela, revisé todo sobre Italia. Los lugares que vamos a visitar, la comida que vamos a probar, los museos que conoceremos. Va a ser increíble. Su entusiasmo era contagioso. Hacía años que no veía esa chispa de alegría pura en los ojos de alguien de mi familia. Ángela, hay algo que quiero preguntarte antes de viajar. Lo que sea, abuela. ¿Estás viniendo conmigo porque realmente quieres, o porque sientes lástima de una vieja abandonada? Ella me tomó las manos con firmeza. Abuela, estoy viniendo porque eres la persona más valiente que conozco. Porque admiro lo que hiciste. Porque quiero aprender de ti cómo se defiende la dignidad. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No estaba sola. Tenía familia real. El avión despegó de México City un martes lluvioso, pero para mí era el día más soleado en años. Ángela apretó mi mano durante el despegue, no por miedo sino por emoción. Abuela, ¿puedes creer que lo estamos haciendo? Vamos a Italia. Mientras el avión se alzaba sobre las nubes, dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada kilómetro de distancia me alejaba de la jaula dorada que había sido mi vida con Rafael y Carolina. ¿Estás bien?, me preguntó Ángela, preocupada por mis lágrimas. Mejor que nunca, mi amor. Estoy llorando de felicidad. El vuelo fue una revelación. Por primera vez en décadas, nadie me llamaba pidiendo dinero, nadie me hacía sentir culpable por gastar en mí misma, nadie me trataba como una anciana inútil que necesitaba supervisión. Era simplemente Rosaura, una mujer de 66 años descubriendo el mundo. Llegamos a Roma al amanecer. El taxi nos llevó por calles empedradas hacia nuestro hotel, y cuando vi el Coliseo por primera vez, me quebré. Había soñado con este momento durante 30 años. Mamá, deberías ahorrar ese dinero para emergencias, me había dicho Rafael cada vez que mencionaba mi sueño de conocer Italia. Los viajes son un lujo innecesario a tu edad. Mentiras. Los viajes eran necesarios para el alma, y mi alma había estado hambrienta demasiado tiempo. Nuestro hotel era perfecto, antiguo, elegante, con vista a una plaza llena de fuentes. Ángela saltaba de emoción explorando la habitación. Abuela, mira este baño. Y la terraza. Podemos desayunar viendo la ciudad. Esa primera mañana en Roma, pedimos servicio al cuarto. Café auténtico italiano, croissants recién horneados, frutas frescas, jamón serrano. Todo servido en vajilla fina, con manteles blancos, en nuestra terraza privada. Esto debe costar una fortuna, murmuró Ángela, aunque claramente lo estaba disfrutando. Hijita, durante 5 años transferí 500 pesos semanales a tu papá. Eso es 26,000 pesos al año. En 5 años, 130,000 pesos. Este viaje cuesta menos de la mitad de lo que le regalé a tu padre. Los ojos de Ángela se abrieron como platos. Tanto dinero. Y eso sin contar los préstamos, los seguros médicos, los regalos, las emergencias falsas. Tu papá se gastó en 5 años lo que yo podría haber usado para viajar por el mundo entero. Mientras desayunábamos viendo la ciudad eterna despertar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carolina. Rosaura, el doctor dice que el estrés puede afectar al bebé. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar. Le mostré el mensaje a Ángela. Ella resopló. Típico de mamá. Ahora usa al bebé como chantaje emocional. ¿No te preocupa que el estrés le haga daño? Abuela, mamá ha tenido 3 embarazos perfectos. El estrés que siente ahora es porque descubrió que ya no puede robarte. Eso no es tu culpa. Mi nieta tenía una sabiduría que superaba sus 23 años. Nuestro primer día en Roma fue mágico. Visitamos el Coliseo con un guía privado que nos contó historias que nunca había escuchado. Caminamos por el Foro Romano imaginando la vida hace 2000 años.
Comimos gelato auténtico, sentadas en las escalinatas de la Fontana di Trevi. Pide un deseo, me dijo Ángela cuando lanzamos las monedas a la fuente. Cerré los ojos y pedí algo simple, que nunca más permitiera que alguien me hiciera sentir menos valiosa de lo que era. Esa noche cenamos en un restaurante que el conserje del hotel nos recomendó. Pasta hecha a mano, vino tinto local, tiramisú que sabía a cielo. La cuenta fue de 800 pesos mexicanos. Abuela, esto es lo que papá y mamá gastan en una cena normal, comentó Ángela revisando la cuenta. ¿Cómo sabes eso? Porque yo trabajaba en el restaurante donde iban los viernes. Los veía llegar en el auto que tú les pagaste, pedir el vino más caro, dejar propinas enormes para impresionar. Y luego escuchaba a papá llamarte el lunes para pedirte dinero para gastos de los niños. Cada revelación dolía, pero también me liberaba. Cada mentira descubierta era una cadena menos. Al tercer día, mientras visitábamos el Vaticano, mi teléfono no paró de sonar. Rafael llamaba desde Guadalajara cada hora. Finalmente contesté, pero solo para decirle: Rafael, estoy en Europa. No vuelvas a llamarme. ¿Europa? Mamá, estás loca. ¿Cuánto dinero estás desperdiciando? Estoy gastando mi dinero en mi felicidad. Algo que debía hacer hace años. Pero el bebé. Necesitamos preparar la habitación del bebé. Prepárenla con su dinero. Yo ya cumplí mi función de financiar sus vidas. Colgué y apagué el teléfono. No iba a permitir que arruinaran mi viaje soñado. En los museos vaticanos, frente a la Capilla Sistina, tuve una epifanía. Miguel Ángel había pintado esa obra maestra a los 65 años, casi mi edad. Si él pudo crear belleza a esa edad, yo podía crear una nueva vida. Ángela, le susurré mientras admirábamos el techo pintado, creo que mi vida real está comenzando ahora. ¿Qué quieres decir? Que los primeros 66 años fueron el prólogo. La historia verdadera comienza ahora. Florencia fue aún más hermosa que Roma. Nos hospedamos en un palazzo convertido en hotel, con frescos en las paredes y ventanas que daban al río Arno. Ángela tomaba fotos de todo, documentando cada momento de nuestro viaje. Quiero que recuerdes esto para siempre, me dijo mientras me fotografiaba frente al Ponte Vecchio. Lo voy a recordar no solo por la belleza, sino porque es la primera vez en años que soy completamente feliz. En Florencia visitamos la Galería Uffizi, comimos bistec florentino, compramos ropa en tiendas locales. Yo me compré un vestido color esmeralda que me hacía sentir elegante y joven. Abuela, te ves hermosa, me dijo Ángela cuando me lo probé. Me siento hermosa. Hace años que no me sentía hermosa. Una noche, cenando en una terraza con vista al Duomo, Ángela me hizo una pregunta que cambió todo. Abuela, ¿vas a perdonar a papá algún día? Bebí mi vino tinto lentamente antes de responder. Hijita, no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de protegerme. Tu papá demostró que ve a su madre como un recurso a explotar. Yo no puedo cambiar eso, solo puedo protegerme de eso. Pero no te duele. Claro que me duele. Duele saber que el hijo que criaste con tanto amor sea capaz de planearte daño. Pero el dolor no significa que debas seguir permitiendo el abuso. Ángela asintió pensativa. Entiendo. Es como cuando rompí con mi exnovio. Lo amaba, pero eso no significaba que tenía que aguantar que me mintiera. Exactamente. El amor no significa ser tonta. Nuestro último destino fue Venecia, y fue perfecto para cerrar el viaje más transformador de mi vida. Llegamos en vaporetto por el Gran Canal mientras el sol se ponía, convirtiendo el agua en espejos dorados. Las góndolas se deslizaban silenciosas entre los palacios antiguos, y por primera vez en décadas, me sentí en paz absoluta. Abuela, esto parece un sueño, murmuró Ángela, apoyada en la barandilla del vaporetto. Es un sueño, le respondí. Un sueño que tardé 66 años en permitirme vivir. Nuestro hotel en Venecia era una joya, un palacio del siglo XVIII convertido en boutique hotel, con habitaciones que daban directamente al canal. Desde nuestra ventana podíamos ver las góndolas pasar y escuchar a los gondoleros cantando ópera. La primera noche cenamos en la terraza del hotel. Risotto de mariscos, vino blanco local, tiramisú hecho en casa. La brisa del Adriático movía las cortinas mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Abuela,
Hay algo que quiero decirte, me dijo Ángela tomando mi mano. Dime, mi amor. Ver cómo te defendiste me cambió la vida. Siempre pensé que la familia era sagrada, que había que aguantar todo por amor. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no lastima. Sus palabras me llegaron al alma. Hijita, durante años creí que ser buena madre significaba sacrificarme hasta desaparecer. Pero una buena madre también enseña límites. ¿Te arrepientes de algo? Reflexioné mientras miraba las luces doradas bailar en el agua. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme. Me arrepiento de haber confundido el chantaje emocional con amor. Pero no me arrepiento de haber aprendido. Al día siguiente exploramos Venecia como dos amigas, no como abuela y nieta. Visitamos la plaza de San Marcos, nos perdimos en las callejuelas laberínticas, compramos máscaras venecianas de recuerdo. Yo me compré una máscara dorada que me hacía sentir misteriosa y poderosa. Es perfecta para ti, me dijo Ángela cuando me la probé. Simboliza tu renacimiento. Tenía razón. Era una nueva Rosaura, una que ya no se dejaba pisotear. En un café cerca del puente de Rialto, mientras bebíamos capuchino y comíamos pasteles, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel. Hermana, Rafael vino a Puebla a buscarme. Está desesperado. Dice que Carolina amenaza con dejarlo si no recupera tu dinero. Le mostré el mensaje a Ángela. Ella se rió. ¿Ves? Todo era por dinero. Cuando el dinero se acabó, el amor también. ¿Crees que Carolina realmente lo dejaría? Abuela, mamá se casó con papá porque pensó que heredaría dinero tuyo. Cuando se dé cuenta de que eso nunca va a pasar, va a buscar a otro hombre con una madre rica. La crudeza de Ángela me dolió, pero era verdad. Carolina nunca había amado a Rafael. Había amado mi cuenta bancaria. Esa tarde, paseando por el puente de los suspiros, tomé una decisión final. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje para Manuel. Dile a Rafael que si quiere una relación conmigo, puede empezar pidiendo perdón sinceramente. No por teléfono, no por mensaje. En persona, con humildad real. Pero que sepa que nunca más tendrá acceso a mi dinero. ¿Estás segura?, me preguntó Ángela leyendo el mensaje. Completamente. Le doy una oportunidad de ser mi hijo, no mi parásito. Si la toma, bien. Si no, también. El mensaje enviado se sintió como cerrar un capítulo definitivamente. Nuestra última noche en Venecia cenamos en un restaurante flotante. El dueño, un señor mayor llamado Antonio, nos contó que había abierto el restaurante después de enviudar a los 70 años. La vida no termina cuando uno envejece, nos dijo sirviendo vino. La vida se vuelve más preciosa porque entiendes que es limitada. Sus palabras resonaron en mí. Durante años había vivido como si ya estuviera muerta, solo existiendo para servir a otros. Ahora sabía que me quedaban años preciosos por vivir. Antonio, le dije, ¿alguna vez sintió miedo de empezar de nuevo tan tarde? Señora, ¿sabe cuál es la diferencia entre miedo y prudencia? ¿Cuál? La prudencia te protege de peligros reales. El miedo te impide vivir. A nuestra edad, el único peligro real es arrepentirse de no haber vivido. Esa noche, en la terraza de nuestro hotel, Ángela y yo brindamos con champán italiano. Por tu libertad, abuela, dijo alzando su copa. Por nuestro futuro, respondí. Al día siguiente, en el avión de regreso a México, Ángela durmió apoyada en mi hombro. Mientras veía las nubes pasar por la ventanilla, pensé en la mujer que había subido a este mismo avión 3 semanas atrás. Era una víctima asustada huyendo de su propia familia. La mujer que regresaba era una guerrera serena que había recuperado su poder. Cuando aterrizamos en Ciudad de México, tenía 15 mensajes perdidos de Rafael y 23 de Carolina. No los leí. En cambio, llamé a José, mi contador. Rosaura, ¿cómo estuvo Italia? Perfecto, José. Ahora necesito que me ayudes con algo. Quiero comprar un departamento nuevo. Algo moderno, seguro, que no tenga recuerdos dolorosos. Y la Penthouse. Se queda en el fideicomiso para Ángela. Yo voy a empezar de cero. Una semana después, firmé el contrato de compra de un hermoso departamento con vista al parque. 2 habitaciones, terraza grande, cocina moderna.
Un lugar donde escribir el siguiente capítulo de mi vida. Ángela me ayudó con la mudanza. Mientras empacábamos mis pocas pertenencias del hotel, encontró la máscara veneciana dorada que había comprado. ¿Dónde vas a ponerla?, me preguntó. En la sala, donde la vea todos los días. Para recordarme quién soy ahora. ¿Y quién eres ahora, abuela? Sonreí, sosteniendo la máscara dorada contra la luz. Soy Rosaura González. Tengo 66 años, dinero suficiente para ser feliz, y una nieta que me ama de verdad. Soy libre. Mi teléfono sonó. Era Rafael. Por primera vez en meses, contesté. Mamá, su voz sonaba quebrada. Podemos hablar. Podemos hablar cuando vengas a pedirme perdón. De rodillas si es necesario. Mamá, yo. Hoy no necesito permisión para existir, le dije y colgué. Era mi frase final. Mi declaración de independencia. 6 meses después de regresar de Italia, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Mi departamento se había convertido en un santuario de paz, decorado con fotografías de nuestro viaje y recuerdos que realmente significaban algo para mí. La máscara veneciana dorada colgaba en la sala, recordándome cada día que había elegido renacer. Ángela venía a visitarme todos los miércoles. Cocinábamos juntas, hablábamos de su trabajo en el hospital, planeábamos nuestro próximo viaje. Porque sí, habría un próximo viaje. Ya habíamos decidido que el siguiente sería a Grecia. Abuela, llegó carta para ti, me dijo un miércoles, entregándome un sobrecertificado. Era de Rafael. Mi corazón se aceleró por un momento, pero ya no era el mismo corazón que se rompía cada vez que él me lastimaba. Era un corazón blindado por la experiencia. Abrí la carta con Ángela sentada a mi lado. La letra de Rafael se veía temblorosa, diferente. Querida mamá, comenzaba. Han pasado 6 meses desde que hablamos. Carolina me dejó hace 3 meses. Se llevó al bebé y se fue con otro hombre, alguien que sí puede mantenerla en el estilo de vida que quería. Tenías razón. Nunca me amó a mí, amaba tu dinero. Ángela suspiró. Al final, mamá era exactamente lo que tú decías. Continué leyendo. Perdí el apartamento porque no podía pagar la renta sin tus transferencias. Tuve que mudarme a un lugar más pequeño. Perdí el auto porque no podía pagarlo sin tu ayuda. Perdí a mis amigos porque descubrieron que era un mantenido por su mamá. Se está haciendo la víctima, murmuró Ángela, pero yo levanté la mano para que me dejara seguir leyendo. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que planeé cosas horribles contra ti. Sé que te traté como un cajero automático en lugar de como mi madre. Pero quiero que sepas que estos meses sin ti me han enseñado algo. No sabía cómo ser un hombre de verdad. La carta continuaba. Durante años, en lugar de trabajar duro para construir mi propia vida, elegí el camino fácil de vivir de tu dinero. En lugar de valorar a la mujer extraordinaria que es mi madre, la vi como un recurso a explotar. En lugar de protegerte, planeé lastimarte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo parecido al alivio. No te escribo para pedirte dinero. Sé que esa puerta se cerró para siempre, y está bien. Te escribo para pedirte algo más difícil de dar. Una oportunidad de conocer al hombre en que me estoy convirtiendo sin tu dinero. Ángela me miró sorprendida. Abuela, esto suena diferente. Sigue sonando diferente, murmuré, continuando la lectura. Conseguí trabajo en un taller mecánico. No es glamoroso, pero es honesto. Estoy aprendiendo a vivir con mi propio sueldo, a pagar mis propias cuentas, a ser responsable de mi propia vida. Es aterrador y difícil, pero también liberador. La carta se volvía más personal. Mamá, ¿recuerdas cuando era niño y me enseñaste a andar en bicicleta? Me sostuviste hasta que aprendí el equilibrio, y luego me soltaste para que volara solo. Creo que debiste soltarme hace años, pero yo seguí aferrado a ti como un niño que nunca creció. Abuela, creo que papá realmente está cambiando, susurró Ángela. O creo que está muy desesperado, respondí, aunque una parte de mí quería creer en sus palabras. El final de la carta fue lo que más me impactó. No te pido que me perdones todavía. No te pido que confíes en mí todavía. Solo te pido que, si algún día sientes que puedes,
me des la oportunidad de ser el hijo que merecías desde el principio. El hijo que te proteja en lugar de lastimarte. El hijo que te visite porque te ama, no porque necesita algo. Firmaba simplemente: Rafael, tu hijo que está aprendiendo a crecer. Dejé la carta sobre la mesa y miré a Ángela. ¿Qué piensas? Pienso que suena sincero. Pero también pienso que las palabras son fáciles. Los actos son difíciles. Tenía razón. Durante meses había escuchado promesas y disculpas que no significaban nada. Esta carta sonaba diferente, pero todavía era solo palabras. Esa noche, sola en mi departamento, me paré frente al espejo del baño como había hecho tantas veces en estos meses. La mujer del reflejo había cambiado completamente. Sus ojos tenían fuerza. Su postura tenía dignidad. Sus arrugas contaban historias de sabiduría, no de sufrimiento. Rosaura, me dije a mi reflejo, ¿qué vas a hacer? La respuesta llegó clara: voy a seguir viviendo mi vida. Si Rafael realmente ha cambiado, lo demostrará con tiempo y acciones. Si no, ya no me puede lastimar porque ya no dependo de él para ser feliz. Al día siguiente llamé a José, mi contador. José, quiero hacer algo. Quiero crear una beca universitaria para mujeres mayores que quieran estudiar carreras nuevas. ¿En serio, Rosaura? Completamente en serio. Con parte del dinero que ya no le envío a Rafael, quiero ayudar a mujeres como yo que pensaron que era demasiado tarde para cambiar sus vidas. Una semana después, la beca Rosaura González para Nuevos Comienzos estaba oficialmente establecida. La primera beneficiaria fue una señora de 58 años que quería estudiar enfermería después de enviudar. Cuando Ángela se enteró, me abrazó llorando. Abuela, esto es lo más hermoso que has hecho. No, hijita. Lo más hermoso que he hecho es aprender a amarme a mí misma. 3 meses después, Rafael apareció en mi puerta. No llamó antes, simplemente tocó el timbre un domingo por la mañana. Cuando abrí, no reconocí al hombre que tenía enfrente. Había perdido peso, se veía cansado pero más sereno. Sus manos tenían callos de trabajo real. Su ropa era simple pero limpia. Hola, mamá, dijo con una voz que no había escuchado en años. Vulnerable. Humilde. Hola, Rafael. ¿Puedo pasar? Lo miré fijamente durante un largo momento. Puedes pasar, pero no como mi hijo que viene a pedir algo. Puedes pasar como un hombre que viene a presentarse. Entró y se quedó parado en la sala, mirando las fotografías de Italia, la máscara veneciana, los diplomas de la beca que había creado. Mamá, ¿te ves feliz? Estoy feliz. Me alegro. De verdad me alegro. Nos sentamos en la sala, con una distancia prudente entre nosotros. No era la distancia del miedo, sino la distancia del respeto. ¿Por qué estás aquí, Rafael? Porque quiero conocer a la mujer que es mi madre, no la cuenta bancaria que abusé durante años. Hablamos durante 2 horas. Rafael me contó sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido a vivir con su propio dinero, sobre la terapia psicológica que había comenzado. ¿Y el bebé? Pregunté finalmente. Carolina no me deja verlo. Dice que hasta que no le pueda dar dinero, no soy un padre útil. Me dolió por él, pero no era mi dolor que cargar. Cuando se fue, me dijo: mamá, no te pido que confíes en mí todavía. Solo te pido que me dejes intentar ser mejor. Puedes intentarlo, Rafael, pero ya no necesito tu cambio para ser feliz. Era la verdad más liberadora que había dicho en mi vida. Hoy, 1 año después del día que me echaron de mi propia casa, estoy sentada en la terraza de mi departamento, escribiendo en el diario que comencé después de Italia. Ángela está en la cocina preparando café. Rafael viene a visitarme una vez al mes, sin pedir nada, solo para conversar. No sé si algún día volveré a confiar en él completamente. No sé si podremos reconstruir una relación de madre e hijo real. Pero sé algo más importante. Ya no necesito su amor para sentirme valiosa. Miro mi reflejo en la ventana de la terraza y sonrío. La mujer que me mira de vuelta es libre. Es fuerte. Es feliz. Y no necesita permiso de nadie para existir.